Leñador solitario pagó 2 pesos por una mujer con un saco en la cabeza en una subasta y se casa con ella cuando dice su nombre. Territorio de Oregón. Primavera de 1869. Un puesto avanzado polvoriento a lo largo de la ruta de Oregón. El olor a madera seca, sudor de caballo y tabaco flota denso en el aire. Alrededor del escenario de subasta improvisado, nada más que tablones clavados a cajones de carretas. Una multitud de hombres se reúne. Manos ásperas, ojos apagados, corazones hambrientos y almas vacías. El tipo de lugar donde incluso la decencia se olvida de detenerse. Un hombre con un chaleco azul descolorido y una placa de ayudante oxidada golpea un mazo de madera contra el poste. Muy bien, la última del día, grita. No tiene nombre. No ha mostrado su cara. Saco en la cabeza desde Missouri. Dice que puede trabajar. Dice que obedecerá. Oferta inicial, 2 pesos. ¿Quién es lo suficientemente valiente o borracho como para casarse con el misterio? La risa estalla como un látigo. Tal vez sea una bruja debajo de esa cosa, grita un hombre. O un cadáver, dice otro. Mejor casarse con el maldito saco. Unos cuantos hombres escupen en la tierra y se dan la vuelta. Otros se quedan a observar, dándose empujoncitos, esperando a que alguien lo suficientemente tonto levante la mano. En la plataforma de madera, ella permanece inmóvil, descalza, polvorienta, con las manos atadas por delante con un cordel deshilachado. El saco sobre su cabeza está manchado, demasiado grande, atado con fuerza al cuello. Solo su respiración delata su miedo. Sale rápida, superficial, controlada, pero apenas. Sus dedos se contraen, se aprietan, se liberan. No le sirve a nadie si ni siquiera habla, refunfuña el subastador. Nadie da un paso al frente, ni por un largo minuto. Entonces la multitud se aparta como el agua. Desde atrás, una figura alta avanza. Hombros anchos bajo un abrigo de lona, un rostro sombreado por el ala de un sombrero negro, desgastado pero limpio. Sus botas están cargadas de barro, su camisa está forrada de sudor y su hacha está envuelta en tiras de cuero. Un hombre que ha vivido más con árboles que con personas. $2, dice. El silencio cae como la nieve. El subastador entrecierra los ojos. ¿Seguro, señor? Dije lo que dije. Su voz es baja. Ni enfadado, ni ansioso, solo seguro. Algunos hombres ríen disimuladamente. Debe estar desesperado. El subastador se aclara la garganta, nervioso ahora. No quieres ver lo que estás comprando. El hombre inclina la cabeza hacia la mujer, aún inmóvil bajo el saco. No voy a comprar una cara, dice en voz baja. Me voy a casar con una persona. Incluso el viento se detiene. Nadie ríe esta vez. Fama, murmura el subastador. Silas Bond. La profesión. Leñador, Nourstrey. El subastador garabatea. Bien. Que se sepa que el señor Silas Bond, residente del territorio de Oregón, ha firmado un contrato matrimonial legal ante los ojos de Dios y el testigo de este tribunal. Empuja el papel hacia Silas, quien firma sin pestañear. Luego se gira hacia la mujer. Ya están legalmente casados, señorita. Digan su nombre para que conste. El saco se mueve ligeramente. Al principio no se oye nada. Luego, muy suavemente, tan suavemente que uno tiene que inclinarse para oír. Llega la voz. Annabel canta. Silas se queda paralizado. La multitud se acerca. El subastador levanta una ceja, pero no dice nada. Los ojos de Silas se abren de par en par. Solo un destello. Luego se endurecen de nuevo. Fijos en el saco. En la voz que ahora resuena en su mente hace 3 inviernos, en la nieve y en la oscuridad. Una voz que nunca olvidó. Un nombre que nunca había oído hasta ahora. Y de repente, el silencio del bosque, la nieve ensangrentada, la luz del fuego en esa cueva helada. Todo vuelve a la realidad. Baja lentamente de la plataforma. Le duele el brazo a la mujer.
No con brusquedad, ni con urgencia, solo con la firmeza suficiente para decir, ya estás a salvo. Nadie los detiene mientras se alejan. Ni una palabra de la multitud, solo el crujido de botas sobre los tablones y el susurro de un nombre que aún tiembla entre ellos. Annabel Crow, el bosque se cerraba a su alrededor mientras caminaban, el sendero se estrechaba hasta convertirse en un hilo de agujas de pino rotas y tierra compactada. La luz se atenuó bajo el dosel, el sol se filtraba entre las ramas espesas como si él también dudara si acercarse. Annabelle no dijo nada. La tela de saco aún le cubría la cabeza, ceñida al cuello, con los bordes ondeando con la brisa vespertina. En cuanto el viento la agarró lo suficiente como para tirarla hacia un lado, alzó la mano al instante, ajustándosela con ambas manos, manteniendo la cara oculta. Silas Bond caminaba varios pasos por delante, guiando a la vieja mula que llevaba las pocas provisiones que les habían permitido desde el puesto de avanzada. No se giró ni intentó hablar. Simplemente siguió el sendero, de vez en cuando, mirando hacia los árboles, como si escuchara algo más que el viento. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un silencio tallado en diferentes formas de supervivencia. Llegaron a la cabaña antes del anochecer. Estaba construida con pino oscuro, no muy grande, pero firme, resistente, limpia, adosada a una elevación de tierra que bloqueaba el viento del norte. Había una chimenea de piedra, una pila de leña junto a la puerta y una herradura oxidada clavada sobre el marco. Silas llegó a la puerta, la empujó con un crujido y se hizo a un lado. «Tú eliges dónde te parás», dijo en voz baja. «Ya nadie te va a ubicar». Annabelle entró lentamente. Sus movimientos eran cautelosos, pero no débiles. No se quitó el saco. Sus pasos casi no hacían ruido sobre el liso suelo de madera. No se sentó a la mesa. Se agachó contra la pared del fondo, de vuelta a la habitación, con las manos apoyadas en las rodillas, en silencio. Silas entró detrás de ella, colocó un haz de leña cerca del hogar y comenzó a trabajar en la estufa. Sin preguntas, sin órdenes, solo el sonido ocasional del hierro al moverse o el agua hirviendo. El aroma llegó lentamente, cálido, denso, real, algo con especias, un toque de canela, la sal de la carne ahumada. Trabajaba al ritmo de la comida, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Annabelle no se movió. Cuando la comida estuvo lista, Silas colocó un cuenco de madera cerca de ella. Ella se estremeció levemente, pero no se giró. Él se sentó a la mesa con su propio cuenco, sin apresurarse ni mirar fijamente. Después de varios minutos, su voz llegó apagada pero audible. «Oh, ¿qué es esto?» Silas miró su cuenco, lo removió una vez y dijo, «Yo lo llamo la comida del último que queda en pie». Una pausa, luego un sonido suave, casi una carcajada, pero ahogada, retraída. Añadió, «Solía prepararlo para mí después de largos días en el bosque. Luego empecé a hacer 2 cuencos, incluso cuando no había nadie para comer el segundo». Ella giró la cabeza ligeramente. Lo suficiente como para mirar de reojo bajo el dobladillo del saco. En la silla junto a él había un segundo cuenco, idéntico, del que salía vapor. No había nadie más en la habitación. Silas lo señaló. «Solía prepararlo para mi esposa después de la guerra, después de que los árboles se llevaran más de lo que daban. Solo una forma de decir que volví a casa con vida». Hizo una pausa. «Ahora lo decía por ti y por ella». El silencio persistió. El fuego crepitaba. Annabelle cogió su cuenco lentamente. Le temblaban ligeramente las manos, pero agarró la cuchara y la metió bajo la tela de saco sin quitársela. Comió en silencio, cada bocado pequeño, con cuidado, pero lo terminó. Esa noche, mientras Silas lavaba los cuencos en una palangana de hojalata cerca de la estufa, Annabelle permaneció junto a la pared, con las rodillas encogidas y los brazos alrededor de ellas, observando, sin hablar. Pero por primera vez desde que la conoció, no temblaba. Esa noche,
Después de que el fuego se apagara hasta quedar con un resplandor constante y las últimas brasas de la cena se hubieran limpiado de los cuencos, Silas se sentó solo ante la chimenea. No había encendido una linterna. No la necesitaba. La luz del fuego era suficiente, proyectando largas sombras que danzaban a lo largo de las paredes de troncos como recuerdos silenciosos. Afuera, el viento gemía entre los árboles, largo, bajo y familiar. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, dejando que el calor le rozara el rostro. Pero no era calor lo que sentía, no del todo. Había sido hacía 3 años, un invierno más crudo que cualquier otro. El tipo de frío que convertía las agujas de pino en vidrio y los pulmones en fuego. Se había ido demasiado al norte en busca de madera. Ávido de madera, obstinado por el orgullo, resbaló en una pendiente, se torció la pierna y cayó en un banco de nieve donde no existía ningún sendero. Para cuando la nieve le cubrió la espalda, había dejado de luchar. Pero entonces, unas manos ásperas, callosas, un tirón, arrastrándolo. Recordó el dolor, el peso estremecedor de su cuerpo al moverse contra la roca, luego la oscuridad. Despertó con fuego, una pequeña cueva oculta tras una cortina de hielo. El fuego crepitaba y silbaba a su lado, y el olor, algo terroso, amargo, como corteza hervida, le llenó la nariz. Frente a él estaba sentada una figura, una mujer. Su rostro estaba oculto bajo un cilicio cuidadosamente atado, igual que el que ahora estaba en la cabaña. Llevaba capas de lana y cuero rescatados, botas cosidas con retales. Sus manos se movían con precisión mientras vertía un cucharón de líquido humeante en una taza de hojalata. Cuando habló, su voz no era ni aguda ni grave, solo suave, mesurada, cansada. No necesitas saber quién soy, dijo, pero no voy a dejar que mueras. Había intentado hablar, pero no le salían las palabras. Bebe esto, continuó ella. Es corteza de pino y liquen seco. Te aliviará la fiebre. Recordó el sabor. Amargo, pero bebió. Ella le había vendado la pierna, la había puesto contra piedras calientes, había mantenido el fuego encendido durante toda la noche. Él entraba y salía desvaneciéndose, luchando contra el frío, el dolor y cualquier sueño que intentara llevárselo. Cuando despertó de nuevo, la mañana, azul claro y cruel, ella se había ido. Solo quedaba el fuego, bajo y vigilado, y junto a él, doblado con pulcritud, había un cuadrado de tela, bordado, flores moradas cosidas con hilo desigual no más grande que una palma, una señal, o tal vez un mensaje. La guardó, aún la tenía, doblada en el bolsillo de su abrigo. Y ahora, en la cabaña tras él, una mujer estaba sentada con la misma voz, las mismas manos tranquilas, el mismo arpillera sobre el rostro y un nombre. Annabel Crow. Cerró los ojos y se inclinó aún más hacia el fuego. No necesitaba pruebas. Lo había sentido en el momento en que ella habló en el escenario de la subasta. No el nombre, sino el sonido. La mujer que lo había salvado no había querido ser vista, no había querido ser conocida. Y aquí estaba de nuevo, todavía oculta, todavía sin nombre para el mundo, pero no para él. No se lo dijo esa noche. Dejó que el recuerdo viviera en su interior, un acuerdo silencioso entre el pasado y el presente. Miró hacia atrás, hacia la pequeña figura acurrucada cerca de la pared del fondo, con el saco todavía en la cabeza, de espaldas. El mismo miedo, la misma necesidad de desaparecer. Pero esta vez, Silas pensó que no estaba sola. Y que tal vez ese era el comienzo de algo que podría vivir más allá de la nieve. El bosque contuvo la respiración esa mañana. La niebla se aferraba a las raíces, enroscándose en la base de los árboles como secretos demasiado tímidos para alzarse. Un viento suave soplaba entre las agujas, alto y lento, como si ni siquiera él quisiera interrumpir. Annabelle salió sola de la cabaña. Se movió en silencio, con los brazos cruzados, y caminó hacia el alto pino que se erguía como un centinela al borde del claro. El saco aún le cubría la cabeza,
pero sus pasos ya no vacilaban. Su columna estaba más recta ahora, no orgullosa, pero ya no encorvada. Se sentó al pie del árbol, giró ligeramente el rostro hacia donde el sol del amanecer se filtraba entre las ramas. Levantó las manos temblorosas y aflojó el nudo detrás de su cuello. El saco se deslizó hacia arriba lo justo para dejarla respirar con la cara descubierta al viento. Su boca, su nariz, un fleco en la mejilla. No era desafío. Era un comienzo. Silas la vio desde el patio lateral, donde estaba arrodillado junto a una palangana de madera, engrasando los dientes de su sierra. No se levantó, no gritó, pero después de un momento habló en voz baja, firme, como si se lo dijera más a los árboles que a ella. Una vez me lastimé gravemente, en pleno invierno, me desvié cerca de Black Ridge. Debería haber muerto allí. Sus dedos se movieron sobre la hoja, limpiándola, pero alguien me encontró, me metió en una cueva, me salvó la vida. Annabelle no se giró. Llevaba un saco sobre la cabeza, no decía su nombre, apenas me dejaba ver sus manos. Hizo una pausa, pero recuerdo su voz. Giró la cabeza ligeramente, no para mirarla directamente, sino para que sus palabras se escucharan con más fuerza. Tu voz suena igual que la de ella. Hubo un silencio y luego un sonido, el suave roce de la tela deslizándose sobre la piel. No se movió, ni siquiera cuando sintió sus ojos sobre él. Cuando finalmente levantó la vista, ella lo miraba fijamente. El saco yacía en su regazo. Su rostro no estaba deformado. No era monstruoso. Era humano, pero tenía una marca imposible de pasar por alto. Una larga cicatriz curva le recorría la sien derecha hasta justo por encima de la mandíbula. No era reciente, no sangraba, sino profunda, permanente, como si dedos crueles y frenéticos hubieran intentado arrancarle algo que no podía soltar. Sostuvo su mirada, ya no oculta, pero tampoco orgullosa. Solo desnuda. Su voz sonó como un susurro. El hombre que dirigía la pensión donde trabajaba me dijo que podía quedarme con una habitación si daba más. Tragó saliva. Dije, no, no le gustó. Bajó la mirada para respirar y luego volvió a mirar a Silas. Él vino hacia mí. Me defendí, lo empujé. Resbaló. Su cabeza golpeó la estufa. Ella miró más allá de él, hacia el recuerdo. Am murió. Corrí. Silas apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Dijeron que lo maté a propósito, que lo atraje, que todo fue planeado. Su voz tembló. No hubo testigos. Nadie me creyó. Se miró las manos. Me llamaron mentirosa, tentadora, asesina. Silas se puso de pie, limpiándose las manos con un paño. Annabelle continuó, en tono bajo y sereno. Me vendieron para pagar sus deudas, me pasaron de mano en mano como ganado. Me cubrieron la cara para que fuera más fácil, para convertirme en nada. Miró el saco en su regazo. Me puse esto para que la gente no me mirara como si fuera veneno, para que no vieran la cicatriz y decidieran cuánto valía antes de que siquiera hablara. Lo miró de nuevo, con ojos vidriosos pero feroces. No pedí que me salvaran. No pedí que me compraran, pero estoy cansada de esconderme. Silas no dio un paso al frente. No la tocó. Solo asintió. Gracias, dijo, por decírmelo. Su voz era firme, cálida, real. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Parpadeó con fuerza, pero no cayó ninguna lágrima. Solo respiró. Y en ese aliento, algo cambió. Por primera vez desde que llegó, no era una sombra. Era una mujer con un nombre, una historia y un rostro. Y Silas los había visto a los tres, y no se apartó de ninguno. El sol se deslizaba lentamente por el bosque a la mañana siguiente, su luz, dorada y tentativa, derramándose por la estrecha ventana sobre la mesa. El polvo se arremolinaba perezosamente en el haz como pequeños espíritus danzando entre las paredes de veta de madera, bendiciendo la quietud. Dentro de la cabaña, el aire estaba quieto, no con miedo, ya no, sino con el silencio de la comprensión,
como un aliento contenido en el espacio después de que algo frágil ha sido compartido y recibido con cuidado. Annabelle apenas había hablado desde el día anterior, pero no había tomado el saco. Ya no se lo ponía sobre la cabeza antes de dormir, ya no lo mantenía doblado a los pies de su cama como un escudo esperando la batalla. Su cabello, desatado y enredado por el sueño, yacía silenciosamente sobre sus hombros mientras se levantaba del catre. Sus pasos seguían siendo cautelosos, su postura cautelosa, pero algo en su presencia había cambiado. Algo pequeño, como el suelo derritiéndose bajo la nieve. Parpadeó ante la luz que entraba por la ventana y se acercó a la mesa, esperando lo de siempre: una lata de café, el cuenco de madera que lavaba por las noches, la cuchara que le sobraba. En cambio, se detuvo en seco. Algo nuevo la esperaba. Un pequeño espejo. Estaba erguido, con marco de plata, envejecido en los bordes, pero pulido para que brillara. Estaba apoyado contra una lisa cuña de pino, en un ángulo perfecto para captar la luz del sol naciente, de modo que iluminara, no expusiera. Junto a él colgaba un pañuelo de seda verde mar, ligeramente descolorido en algunas partes, pero suave y cuidadosamente doblado, como si hubiera sido un tesoro. Tal vez aún lo fuera. No había ninguna nota, ningún gesto que lo señalara, solo el espejo y el pañuelo colocados allí como si siempre hubieran pertenecido a esa mesa, y como si siempre hubiera estado destinada a encontrarlos. Annabelle contempló los objetos un buen rato. No se movió. Al principio no. El fuego de la estufa se había apagado, y solo el crujido del pino viejo y el ocasional crujido de las vigas del techo llenaban la habitación. Afuera, el bosque empezó a agitarse, el susurro de un pájaro jota en las ramas, el lento goteo del rocío de los aleros. Se acercó a las mesas lentamente, como si temiera que el espejo reflejara algo que no pudiera soportar. Pero cuando llegó, miró. Lo que vio no era nuevo. Se había tocado la cara cientos de veces desde el día en que su mundo se abrió de golpe. Conocía las crestas de la cicatriz, el camino que tallaba en su mejilla como una marca que nunca pedía permiso. Levantó la mano. Tocó la marca suavemente como se toca un nombre grabado en piedra. Familiar, inevitable. Pero esta vez bajo el sol a través de un cristal limpio, no lo hizo. La cicatriz seguía allí. Siempre lo estaría, pero también la mujer detrás de ella. Su mirada se detuvo, luego se desvió hacia el pañuelo. Lo levantó con ambas manos. Se deslizó entre sus dedos como agua de río. Fresco, suave, amable. Había cuidado cosido en cada fibra. Se lo subió a la cabeza, no para ocultar la cicatriz, sino para moldear lo que otros verían, para suavizar el contorno, para tomar el control de su propia imagen, no por vergüenza, sino por decisión propia. El pañuelo se acomodó en su lugar como si perteneciera a ese lugar. En el espejo, emergió una nueva figura. No la chica perseguida de la subasta. No el fantasma de la tormenta de nieve, sino una mujer, erguida y plena, que aún cargaba con lo vivido, pero ya no estaba sepultada por él. Un sonido a sus espaldas. Botas suaves sobre tablones de madera. No se giró. No le hacía falta. Silas estaba en el umbral, con un hombro apoyado en el marco. Había entrado sin decir palabra, como era su costumbre. Pero la expresión de su rostro no era de cautela ni sorpresa. Era de silenciosa reverencia. Inclinó la barbilla hacia el pañuelo. Ese era de mi esposa, dijo con voz firme. Lo usaba siempre que necesitaba volver a sentirse ella misma. Los dedos de Annabelle rozaron la seda cerca de su sien. Pensé que quizá también te sentaría bien, añadió. Se giró levemente hacia él, sin inmutarse, sin defenderse. Él le sostuvo la mirada, firme. Entonces, con una voz suave como el musgo e igual de firme, dijo: cualquiera que intente avergonzarte de lo que vives es ciego. Pasó un instante y los ciegos no pueden juzgar la belleza. Se le hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas brotaron lentamente, pero brotaron. No intensas, ni desesperadas,
sino cálidas, purificadoras. Volvió a mirarse. Luego, con cuidado, extendió la mano y la apoyó contra el espejo, encontrándose con su reflejo a medio camino. Y por primera vez en mucho tiempo, Annabel Crowe se dejó ver. La pieza que habían tallado en el bosque no perduró sin oposición. Nunca lo hacía, no en estos lugares. Los problemas llegaron a caballo, cabalgando solo bajo un cielo amoratado por la luz de la tormenta. El hombre era delgado, de piernas largas, con el abrigo desgarrado por el viento del sendero y los kilómetros recorridos. Sus ojos grises, agudos, despiadados, atravesaron la multitud del bar como una cuchilla a través de la piel madura. Se hacía llamar Cutter, y Cutter no era un vagabundo. Era un cazarrecompensas, de esos que leen huellas como escrituras y huelen secretos bajo las botas. Había corrido un rumor desde el sendero del sur. Una chica con una cicatriz, escondida en las colinas, con el rostro antes cubierto, ahora visible. Alguien susurró que tenía sangre en las manos y un leñador por escudo. Cutter escuchó y luego cabalgó. Para cuando llegó al puesto maderero cerca de Northridge, hacía demasiadas preguntas. Se hizo pasar por un viajero perdido, afirmó que buscaba trabajo con los leñadores, dijo que había oído hablar de un hombre llamado Bond, que vivía en lo profundo del bosque. Silas lo encontró por casualidad cerca del cobertizo de suministros. Una mirada y lo supo, no por las palabras. Cutter era educado, comedido, pero la forma en que observaba la arboleda, la quietud en su postura, era la quietud de una serpiente justo antes de atacar. Más tarde esa noche, Silas regresó a la cabaña. Su rostro estaba más frío que el viento. «Te está cazando», dijo simplemente. Annabel no habló al principio. Se quedó de pie junto a la estufa, removiendo una sopa que se había diluido con el recuerdo. Su mirada era firme pero distante. Luego, sin decir palabra, cruzó la habitación, abrió el cofre de madera al pie del catre y sacó el viejo saco, doblado con pulcritud, intacto desde la mañana en que se lo había quitado. Lo sostuvo en sus manos un largo rato. «Lo volveré a usar», dijo en voz baja. «Una vez más». Silas la miró. «No tienes que hacerlo». Sus ojos se encontraron con los de él. «Esta vez, lo elijo yo. No por vergüenza, sino por estrategia». Esa noche tramaron el plan. Annabelle cabalgaría hacia el este por el viejo camino de incendios. Con el saco puesto, Cutter la seguiría. No se resistiría a una chica sola, cubierta de cicatrices, un fantasma renacido. Silas tomaría el paso de montaña, cruzaría la calle y se reuniría con el sheriff en el pueblo. Si el plan funcionaba, Cutter la seguiría directo a la trampa. Y así fue. Al amanecer, con el cielo apenas sonrojado, Annabelle montó. El segundo caballo de Silas salió a caballo, con el saco atado sobre la cabeza y el corazón latiéndole con fuerza. Esta vez no tembló. Miró hacia adelante. Al anochecer, Cutter había mordido el anzuelo. La siguió adentrándose en las rocas orientales, donde Silas la esperaba con el sheriff y 2 hombres de la patrulla de la cresta. Cutter desenganchó primero, pero no lo suficientemente rápido. Fue desarmado, atado y arrojado sobre el lomo de su propio caballo, acusado de persecución ilegal, intento de agresión e intento de homicidio. Annabelle lo observó todo desde la cima de la colina, aún oculta bajo el saco. Solo cuando Arce hubo marchado, bajó. Cuando llegó junto a Silas, él se adelantó para ayudarla a bajar del caballo. Ella lo dejó. Luego, lentamente, extendió la mano y desató el nudo en la base de su cuello. El saco se soltó. Lo dobló 1, 2 veces, y luego lo sostuvo con ambas manos, mirando la tela. Silas la observó, inseguro de lo que haría. Ella lo miró con expresión serena, pero ya sin miedo. Me salvó una última vez», dijo. «No porque me ocultara, sino porque lo usé». Él asintió. «Entonces, ¿qué harás con él ahora?» Miró los árboles, el sendero que se desvanecía,
el mundo por el que una vez se movió como una sombra. Dobló el saco una vez más y se lo metió bajo el brazo. Lo conservaré, dijo en voz baja. No como una jaula, sino como prueba. Silas arqueó una ceja. ¿Prueba de qué? Sonrió. De que incluso lo que una vez fue mi prisión puede convertirse en mi escudo, si así lo decido. Y por primera vez hubo luz en su voz. No la luz de la risa, sino la luz de una mujer que había vivido en la oscuridad y ahora podía nombrarla. Era media tarde cuando llamaron. Un golpe lento e inseguro. No el tipo de golpe que exigía un ja, sino el tipo que pedía permiso. Silas abrió la puerta de la cabaña y encontró a una mujer de pie en el porche. Su vestido estaba desgastado, manchado por el viaje, y sus botas llevaban el polvo rojo de largos caminos. Su piel era oscura, su postura erguida, su mirada era cautelosa pero amable. Sostenía el sombrero con ambas manos. Me llamo Mavis. Mavis Green, dijo. Trabajaba en la casa Ridley. Ayudante de cocina. Cocinar, sobre todo. Detrás de Silas, Annabelle entró en la puerta. Se quedó paralizada al ver a la mujer. Mavis retrocedió un paso, pero se detuvo. Oí que estabas por aquí, dijo en voz baja. Y pensé que era hora de dejar de ser cobarde. El viento susurraba entre los pinos mientras el silencio se extendía entre ellos. Vi lo que pasó esa noche, dijo Mavis. Lo vi arrastrarte a esa trastienda. Te oí gritar. Oí el golpe. Pero no dije nada. Necesitaba el trabajo. Necesitaba comer. Los dedos de Annabelle se apretaron contra el marco de la puerta. No estoy orgullosa de eso, continuó Mavis. Pero puedo hacerlo ahora mismo si me dejas. Más tarde, mientras tomábamos el té en la mesa, Mavis lo contó todo, detalles que solo alguien que realmente había estado allí podía conocer. Describió los moretones, la sangre, el silencio que siguió. Debería haberlo dicho entonces, susurró. Pero lo diré ahora. Decías la verdad. Con la ayuda de Silas, lo escribieron todo. Mavis firmó la declaración jurada con caligrafía firme y cuidadosa. La carta fue sellada y enviada a la oficina judicial más cercana por un mensajero a caballo. Pasaron las semanas. El bosque se volvió más verde. El cielo se volvió más cálido. Entonces, una mañana, el sheriff llegó con un solo sobre en la mano. Silas lo abrió en el porche. Lo leyó 2 veces antes de llevarlo adentro. Annabelle lo tomó en sus manos. Las palabras fueron pocas. Se retiraron los cargos contra Annabelle Crow. Caso cerrado. La orden de arresto se rescindió. Las leyó una y otra vez. Luego salió, pasó junto a la pila de leña, junto a los caballos y bajó hasta la arboleda. Encontró el viejo pino, bajo el cual una vez había enterrado su arpillera. Se sentó en su base, pasando los dedos por el musgo, respirando. No lloró, no rió, simplemente cerró los ojos. Y con una voz apenas más profunda que un suspiro, dijo, por primera vez en mi vida, no tengo que correr. La justicia había llegado, no con trompetas, ni con aplausos, solo con la verdad y la fuerza serena de alguien que finalmente había decidido apoyarla. La primavera llegó suavemente a la cima. Los árboles, antes desnudos y quebradizos, ahora lucían brotes tiernos, como promesas esperando florecer. La niebla seguía llegando al amanecer, pero era más tenue, más ligera, como si incluso la niebla se hubiera cansado de ocultarse. Los pájaros cantaron de nuevo. El río se movía con determinación. El bosque parecía indulgente. Silas había estado ocupado. Con madera de sobra y un cuidado discreto, construyó un modesto dosel justo afuera de la cabaña, cerca del borde, donde las flores silvestres comenzaban a reclamar la hierba. No era nada grandioso. 4 vigas verticales, un arco sencillo cubierto de lino, pero se mantenía firme como él. Invitaron solo a unos pocos. Mavis llegó, sonriendo ampliamente con un vestido que no combinaba, pero que aún le sentaba bien.
El viejo herrero del pueblo trajo una botella de aguardiente de manzana. La esposa del tendero llevaba una cesta de pan y un ramo de lavanda de montaña. No eran muchos, pero fueron suficientes. Dentro de la cabaña, Annabelle estaba de pie frente al pequeño espejo que Silas le había dejado meses atrás. Su vestido era de muselina sencilla, cosido a mano, color crema, pero le sentaba a la perfección porque lo había confeccionado ella misma con dedos firmes y noches tranquilas. Llevaba un velo en la cabeza. Estaba hecho de arpillera, la misma que una vez ocultó su vergüenza, su miedo, su nombre. Pero ahora era algo más. Silas lo había lavado, secado al sol y cortado con cuidado. Los bordes estaban cosidos con hilo blanco, del que se usa para remendar lino viejo. Y en las esquinas, bordadas en un tenue púrpura, había pequeñas flores silvestres, casi idénticas a las que estaban cosidas en el pañuelo que una vez había dejado abandonado en la nieve. Cuando salió de la cabaña, el bosque quedó en silencio. Silas estaba de pie bajo el arco de madera, con las manos juntas y el corazón lleno. Se había recortado la barba, lustrado las botas y planchado la única camisa que tenía sin manchas de savia. Pero nada de eso importó cuando la vio. Se movía lentamente como si la tierra finalmente le había dado permiso para ser vista. Y era hermosa, no porque el velo cubriera la cicatriz, sino porque había elegido volver a lucirlo bajo sus propios términos. Al llegar a su lado, Silas le tomó las manos. Su voz era baja, pero cada palabra firme. No importaba lo que cubriera tu rostro, dijo, siempre fuiste la mujer que elegí desde el principio. Hizo una pausa, mirándola a los ojos. Y ahora eres la mujer a la que juro estar junto a ti hasta el final. Annabelle sonrió, no con la cautela de alguien herido, sino con la paz de alguien que finalmente había sanado. Él susurró, y yo juro lo mismo. No había sacerdote, ni votos leídos en libros, solo ellos, los árboles y las personas que más importaban. Y cuando se besaron, suaves y seguros, el viento arreció lo justo para agitar el lino sobre sus cabezas. Cayeron unas gotas de lluvia, ligeras como el aliento. Mavi se acercó al herrero y dijo, no del todo permitido. Nunca pensé que vería un saco de arpillera convertido en un velo de novia. Luego, tras un instante, añadió, nunca pensé que pudiera ser tan condenadamente hermoso. El herrero rió entre dientes. No es el saco, dijo. Es en lo que ella lo convirtió. Más tarde esa noche, mientras el fuego crepitaba y las risas se mezclaban con el canto de los pájaros, Annabelle se sentó junto a Silas en el porche. El velo yacía doblado en su regazo. Pasó los dedos por el borde bordado. «Qué curioso», dijo. Esto solía significar todo lo que temía. Él la miró. «¿Y ahora?» Ella sonrió. «Ahora significa todo lo que elegí». Silas asintió. Se acercó, entrelazando sus dedos con los de ella. Se sentaron así hasta que salieron las estrellas. Y el bosque, una vez su prisión, ahora los albergaba como su hogar. Y así, bajo los imponentes pinos, y un velo que una vez nació de la vergüenza, Annabelle Crowe y Silas Bon encontraron lo que tantos habían perdido en la frontera. Paz, no en olvidar el pasado, sino en recuperándolo. Su amor no borró el dolor, las cicatrices ni el silencio, pero transformó lo que una vez los unió en algo que podría bendecirlos. Porque a veces en el salvaje oeste, sobrevivir no se trataba solo de aferrarse. Se trataba de elegir a qué aferrarse. Gracias por acompañarnos en este viaje de redención, coraje y silenciosa devoción. Si historias como esta te conmueven el corazón y el alma, no olvides suscribirte a Historias de Amor del Salvaje Oeste, donde el amor cabalga más lejos que el miedo, e incluso los caminos más difíciles pueden llevar a casa. Toca la campana para no perderte la próxima historia. Hasta entonces, cabalga con firmeza, ama profundamente y recuerda, donde las balas fallaron, los corazones no fallaron.